el mensajero divino, el que anunció el nacimiento de Jesucristo y de Juan el Bautista, el que fue enviado por Dios para explicarle al profeta Daniel el significado de sus visiones y el que dictó el Corán a Mahoma. Su nombre, Heber, en el original hebreo, ha sido interpretado de formas variadas pero semejantes en sentido: fortaleza de Dios, Dios es mi fuerza, hombre de Dios, héroe de Dios, o, en el caso de su nombre islámico, Jibril, como el espíritu fiel. Varios son también los títulos que se le han dado para expresar sus funciones y los atributos que forman su esencia: ángel de la anunciación, ángel de la revelación, ángel de la verdad, ángel de la pureza, ángel de la encarnación, de la resurrección, del gozo, portador de buenas nuevas, ángel del consuelo y ángel de la misericordia. Y yo soy el documentalista, y esto es el Arcángel Gabriel, el mensajero divino. En la tradición judía existe la creencia de que Gabriel se sienta a la izquierda de Dios y es gobernador del Edén. Dentro de la angeología actual, hay quienes sostienen que es el jefe de los ángeles de la guarda y, ya en un marco de consenso general, que es también el que dirige a los ángeles de la pureza. Papel este originado en la asociación que se ha hecho de él con la Virgen María. Muchos expertos en el tema de los ángeles han planteado que, en virtud de su rol de mensajero divino, Gabriel es el arcángel más cercano a la humanidad, por lo cual se le ha llamado embajador jefe ante la humanidad. Ligado igualmente a su papel de comunicador, se ha planteado que Gabriel es el responsable de cierto tipo de gestión en las relaciones humanos-ángeles, humanos-naturaleza y humanos-humanos. Según cierta historia, en 1862, dentro de Nueva Zelanda, el arcángel Gabriel visitó al profeta maorí, Te Ua Aumene, y le otorgó la fuerza necesaria para liberarse de las cuerdas que lo sujetaban. Lo habían atado. Según contó el profeta tiempo después de ser salvado, Gabriel, Miguel y una innumerable hueste de espíritus ministradores habían aparecido aquel día para rescatarlo. Pero más llamativa aún resulta la aparición del arcángel Gabriel que William Blake, pintor y poeta del romanticismo, anotó en su diario. Según cuenta, se le había encargado pintar un ángel y, en medio de las dificultades que estaba teniendo, Blake se preguntó: ¿quién puede dibujar un ángel? Fue entonces que una voz le respondió: Miguel Ángel podía. Asombrado, Blake miró a su alrededor, pero no había absolutamente nadie. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Blake, tras recuperar la compostura. Respondió entonces aquella extraña voz: lo sé porque me senté para él. Yo soy el arcángel Gabriel. Blake no daba crédito a lo que oía. Era una respuesta demasiado desconcertante. No obstante, y siendo como era un hombre de aguda inteligencia, el pintor rápidamente intuyó la posibilidad de que un espíritu maligno o burlón se estuviese haciendo pasar por el arcángel. Escéptico, Blake pidió a la voz que diese alguna muestra de que en efecto era un ser divino. ¿Puede un espíritu maligno hacer esto?, contestó la voz a la par que, de la nada, aparecieron dos grandes alas de hermosa luz. Eran las alas de una presencia angelical. Cuenta Blake que luego la figura angelical empezó a crecer y siguió creciendo hasta que el techo del estudio se abrió, sin que le pasara nada a Blake. Y entonces el lumínico ser llegó hasta el cielo. En la tradición judía se dice que Gabriel está a cargo del tesoro celestial. En el libro de Enoc, este arcángel es presentado como uno de los 4 espíritus que están a los 4 lados del trono de Dios, estando Miguel a la derecha y Gabriel a la izquierda de Dios. Quien está en el centro
Otra cosa que ilustra su importancia es que, de entre los 3 ángeles que se le aparecieron a Abraham, Gabriel era representado como el segundo más importante, ya que Miguel estaba en el centro, Rafael a la izquierda de Miguel y él a su derecha. Para la tradición judía, el arcángel Gabriel es un gran políglota, ya que fue quien, en una sola noche, le enseñó a José 70 lenguas que supuestamente se hablaban en la Torre de Babel, logrando así que José, de ser un simple esclavo, pasara a ser enormemente importante ante los ojos del faraón. Se cree que Gabriel fue uno de los seres que mostró a José el camino y que fue quien previno a la reina Vashti para que no apareciera desnuda frente al rey Ahasverus y sus invitados. Dicen que, junto a otros ángeles, Gabriel ayudó en el entierro de Moisés. Algunas fuentes de la tradición judía plantean que será Gabriel quien toque el cuerno para despertar a los muertos durante el día del juicio. En el Talmud se dice que fue Gabriel quien destruyó las huestes de Sennacherib, armado con una hoz filuda, la que ha estado lista desde la creación. Dentro de esa vinculación entre Gabriel y la muerte está también el hecho de que Gabriel sea para el judaísmo el ángel de la muerte sobre los reyes y el ángel que se llevó la destrucción a Sodoma y Gomorra. Mas no todo lo que se cuenta sobre él son méritos, pues en el Talmud se revela que Gabriel una vez fue castigado por no obedecer una orden exactamente como le fue dada. Debido a eso, por 21 días Gabriel fue reemplazado por Tobiel, un ángel guardián del imperio persa. La Cábala pone a Gabriel como el ángel del amanecer, como el ángel que durante el final de la madrugada recibe una chispa de fuego divino, chispa que Gabriel difunde cuando los gallos cantan, los devotos se levantan a estudiar la Torá y el poder de los demonios se derrumba, pues, según la Cábala, estos solo tienen poder hasta que el gallo canta, lo cual se debe a que Dios, los justos y los seres de luz, desde la medianoche hasta el canto del gallo, se repliegan en el paraíso a celebrar, dejando el mundo libre a las fuerzas de la oscuridad. En el Evangelio de Mateo se nos cuenta cómo Gabriel se le apareció a José el carpintero en sueños. Primero para decirle que no tema en recibir a María por esposa. Después para advertirle de que debía huir a Egipto por la matanza de bebés que Herodes iniciaría. Nunca se menciona explícitamente el nombre Gabriel, pero tal y como se ha hecho, es lógico suponer que pudo tratarse de Gabriel y que se puede asumir que fue Gabriel ese ángel. Esto debido a que fue Gabriel quien fue designado para anunciar a María el nacimiento de Cristo, por lo cual no sería nada extraño que siendo ángel mensajero haya sido encargado en su totalidad para el asunto de la venida de Cristo. Gabriel es uno de los 3 arcángeles que la Iglesia Católica admite de manera oficial debido a que se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Además del libro de Daniel, se lo ve como el arcángel mensajero y como un arcángel ligado al misterio de la anunciación, la pureza y la resurrección. Oficialmente se le ha proclamado patrono de los comunicadores, debido a su papel de mensajero celestial. Semejantes son los casos de la Iglesia Ortodoxa y de la mayoría de las iglesias protestantes, siendo Gabriel reconocido por ambas partes. En el Islam se cree que Gabriel, Jibril, reveló el Corán al profeta Mahoma y que fue designado para llevar a los profetas los mensajes de sus obligaciones. Su importancia es tan elevada que, además de ser el espíritu de la verdad, es el jefe de los 4 ángeles favoritos de Alá. Tan grande es el respeto que se le tributa que, cuando una persona menciona su nombre, debe decir la paz sea con él, tal y como se hace cuando se menciona el nombre de Mahoma o de otro gran profeta. Al igual que los cristianos, también los musulmanes creen que Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesucristo, a quien ven como un santo profeta. Sumado a esto, dicen que Gabriel fue uno de los 3 ángeles que anunciaron a Abraham el nacimiento de Isaac.
Algo relevante para la angeología está en la visión de Mahoma sobre el verdadero aspecto de Gabriel y en la visión del sufi Rusbehan Bakli, que tuvo sobre un Gabriel con aspecto femenino. Mas antes de presentarlas hay que aclarar lo siguiente. 1. El Islam mismo aclara que Gabriel, como todo ángel, no tenía forma definida, pues se le había aparecido a Mahoma en forma de distintas personas. 2. La forma verdadera de Gabriel no es una forma material. En otras palabras, no es que Dios haya creado a Gabriel con el aspecto con que se le apareció en esa visión a Mahoma. Es simplemente que esa forma verdadera fue elegida por el arcángel como el aspecto que mejor simboliza la esencia espiritual con que Dios lo trajo a existir. 3. No hay que preocuparse de que Gabriel se muestre como mujer al sufi Rusbehan Bakli, ya que la angeología plantea que los ángeles son espíritus andróginos sin sexo, espíritus que comprendían atributos tanto del alma femenina como de la masculina. Aunque ciertamente no deja de ser cuestionable, pues otras teorías dicen que sí existe el género en los ángeles y los espíritus, no como el sexo biológico, sino como predominancia de atributos psicológico-espirituales, masculinos o femeninos, según sea el caso. Concretamente, en la visión de Mahoma, el arcángel apareció como un ser de luz dotado con 600 alas que llenaban el firmamento y se batían en él. En el caso del sufi Rusbehan Bakli, él nos cuenta lo siguiente. En la primera hilera había a Gabriel como una doncella, como la luna en medio de las estrellas. Su cabello era como el de una mujer, porque caía en largas trenzas. Llevaba un traje rojo intercalado con verde. Es el más bello de todos los ángeles. Su cara es como una rosa roja. Su función es la de ser el arcángel mensajero, el gran comunicador del Altísimo. De ahí que en la tradición esotérica se haya dicho que él dirige ciertos aspectos de las comunidades entre el hombre y los ángeles. El arcángel Gabriel está asociado a las virtudes de la pureza, la ascensión y la resurrección. Sus cualidades, además de aquellas derivadas de las virtudes espirituales que representa y ministra, son la disciplina, la alegría, la realización, entre otras. Él puede otorgar los siguientes dones: creatividad, desarrollo artístico, pureza, ascensión espiritual, autodisciplina, austeridad, ascetismo, felicidad, alegría, clarividencia e interpretación de sueños y profecías. Pero estas cosas no las da a cualquiera que le rece. Visión del plan que Dios tiene para cada uno y del propósito de la vida individual. Liberación de hábitos negativos y vicios, etc. Es a Él a quien se debe acudir cuando se es esclavo del sexo, la comida, los casinos, el dinero o alguna otra cosa mundana, o bien cuando sentimos que nuestra vida no tiene propósito y sentido y nos sentimos desalentados, apáticos y amargados, pudiendo así Gabriel ayudarnos a ver el sentido de nuestra vida y encontrar motivación y la alegría para levantarnos y vivir en pro de la realización de ese sentido. Pero también Él puede ayudarnos a escuchar más nuestra intuición y nuestra voz interior. E incluso, si tenemos buenas acciones en la lista o hacemos méritos en caso de no tenerlos, Gabriel puede ayudarnos a desarrollar los poderes de la clarividencia. El blanco de su atuendo simboliza la pureza y la transparencia de espíritu, al igual que el lirio o los lirios que lleva en sus manos o en su mano derecha, cosa esta última que representa la virginidad, la inocencia y la pureza, cualidades todas ellas propias de María, a la cual está asociado el arcángel Gabriel. A veces se lo ha puesto con un pergamino o una pluma en las manos, lo cual representa su papel de arcángel que inspira a los creadores, escritores, artistas, cantantes, etc. y comunicadores, dándole también claridad de expresión e intuiciones brillantes. En las pocas ocasiones en que se le pone con una trompeta, se quiere aludir al papel que la tradición judía le da como ángel que toca la trompeta que,
en el día del juicio final, anuncia la aniquilación y purificación. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el Arcángel Gabriel, el mensajero divino.